Imagina la noche. Un sultán espera en su palacio, rodeado de almohadas doradas. Detrás de la puerta está ella. Su piel huele a rosa y almizcle. Su vestido no es un vestido, es un susurro que envuelve su cuerpo. No dice nada. Solo entra. Un paso, y el aire se detiene. Una mirada, y todo lo demás deja de importar. En este vídeo descubrirás cómo las concubinas del Oriente convirtieron el deseo en un arte. Cómo un gesto podía dominar a un rey. Cómo el aroma, la mirada y el roce se volvieron armas más poderosas que el acero. ¿Nunca has visto algo así? Dale al play, y no digas que no te lo advertimos. Entraba descalza, envuelta en una nube de perfume. Y una hora después, todo el palacio conocía su nombre. El harén no era solo un lugar de belleza. Era un escenario. Allí, las mujeres interpretaban dramas de deseo, elegancia y poder silencioso. Para captar la mirada del sultán, no bastaba con ser hermosa. Había que dejar una marca. Cada gesto estaba calculado. La sonrisa no era coquetería, era trampa. El movimiento de su mano no era casual, era una invitación. Ellas no seducían, hechizaban. Por una noche, por una oportunidad, ensayaban durante semanas. Porque si él la recordaba, se convertía en leyenda. Si no, desaparecía. Se acostaba sobre pétalos de rosa como si fueran brazos abiertos. Los aceites no solo acariciaban su piel, se fundían con ella. Se mezclaban con su aliento, con el ritmo de sus pasos, con el roce de sus dedos. Las mujeres del harén sabían que el olfato es el sentido más primitivo. No espera, ataca. Por eso convertían su cuerpo en un manantial de fragancia que se quedaba atrapado en la mente del hombre mucho después de que ella se marchara. Ámbar, espeso, como miel tibia. Almizcle, salvaje, con un toque de peligro. Rosa, suave, dulce, como un beso en el cuello. Juntos, eran un hechizo imposible de romper. Antes de presentarse ante el sultán, calentaban su piel. Aplicaban aceites en los lugares donde el pulso latía más fuerte, muñecas, detrás de las orejas, en los pliegues de las rodillas. Cuando ella pasaba, el aire temblaba. No era perfume. Era una trampa. Una pista invisible que te arrastraba al abismo. Nada era casual en el harén. Cada mujer era un frasco viviente, lleno de deseo. No había botones en su vestido. Ni broches. Nada que quitar, porque prácticamente no había nada que quitar. Vestía una tela que no ocultaba, sino que insinuaba. Un velo translúcido que se deslizaba sobre su piel como el humo. Un simple movimiento, un leve giro del torso, y la tela cedía, obediente. La ropa del harén no se cosía, se esculpía. Se diseñaba para seguir las curvas, no para cubrirlas. A veces, una sola cinta bastaba. A veces, todo el conjunto colgaba de un solo punto en su clavícula. Cuando el sultán la miraba, el vestido respondía. El lazo se aflojaba, la abertura se expandía con cada paso. Todo parecía casual. Pero todo era calculado. Y estaban las joyas. No se llevaban, se ataban. Cadenas de oro rodeando la cintura, el muslo, la muñeca. Calientes por el contacto con su piel, moviéndose al ritmo de su cuerpo. A veces, eran lo único que llevaba. A veces, eran el marco de lo que casi no se ocultaba. No era ropa. Era un hechizo. Una promesa. Un susurro de lo que podía pasar, o no. Cuando ella entraba al centro de la sala, todo se detenía. La música aún no comenzaba, pero el aire ya estaba cargado. La danza del vientre no era solo movimiento. Era un lenguaje antiguo. Un código secreto donde cada vaivén de caderas hacía una pregunta, y cada giro murmuraba una respuesta. No bailaba para todos. Bailaba para uno. Y él lo sabía. Sus caderas se movían como si nadara en agua tibia. Sus hombros apenas se mecían, como si el viento pasara a través de ella. Su vientre ondulaba, como si respirara la tierra misma. Era un ritual en el que dominaba el tiempo, alargaba segundos, los llenaba de tensión, deseo, insinuación. Las monedas doradas en su cintura no eran adornos. Eran su voz. Sonaban con cada paso, con cada giro, marcando el ritmo de su pulso. No eran joyas, eran trampas sensoriales. Atraían la mirada. La atrapaban. Y no la soltaban. Las mujeres entrenaban este arte durante años. Aprendían a hablar sin voz. Con los ojos, con las caderas, con el aliento.
Todo debía ser lento, intenso, hipnótico. Cuando el sultán miraba, no solo observaba. Se perdía. Porque el baile no ofrecía escapatoria. Lo absorbía. En su ritmo. En su intención. En su dominio. El harén era como un gran teatro donde cientos de actrices se preparaban para un solo papel, ser la elegida del sultán. Pero no había guión. No había ensayo. Y no había segundas oportunidades. Cada noche podía ser la decisiva. Las mujeres no esperaban, se entrenaban. Practicaban su andar, suave, como flotando. Pulían su mirada, intensa, pero nunca suplicante. Una mirada que atraía, sin pedir nada. Incluso el arte del tacto, lo ensayaban con seda, con pétalos, entre ellas. La selección era como un casting en un mundo donde la belleza solo era la entrada. Lo demás era guerra silenciosa. Las reglas no estaban escritas. Se susurraban. De mujer a mujer. Pero solo a las elegidas. Las más temidas no eran las jóvenes. Eran las veteranas. Las concubinas mayores, aquellas que ya habían conquistado al sultán. No solo vivían en el harén. Lo dominaban. Y ellas eran las maestras. Enseñaban cómo entrar con elegancia, cómo hablar con la piel, cómo dejar una impresión que durara más allá de la noche. No eran consejeras. Eran estrategas. Y cada recién llegada lo sabía, antes de tocar al sultán, tenía que sobrevivir a ellas. La piel de una concubina no solo brillaba, parecía irreal. Suave, sedosa, como si no fuera carne, sino pétalos y niebla. Decían que su roce podía cortar el aliento. Y era verdad. En el harén, los secretos de belleza se guardaban como tesoros. Recetas venidas de Persia, India, el lejano oriente. Mascarillas de higo. Aceites de granada. Baños con pétalos de jazmín. No era cuidado corporal, era alquimia. Pero lo más poderoso no era la piel, sino el contacto. Sus dedos se movían como si leyeran con la yema. Cada caricia se practicaba horas. Como rozar la seda. Como ofrecer una mano. Como tocar, rápido, apenas, o lento, como insinuación. Practicaban con todo lo que respondiera al tacto, tela, agua, la piel de otra mujer. A veces, con espejos. Para observarse. Para entender cómo una simple caricia podía despertar algo profundo. Y también tenían juegos. Pequeños trucos. Como deslizar un higo por la mejilla, suave, húmedo, provocador. O dejar que una gota de aceite bajara por el hombro, sin detenerla, dejándola recorrer el cuerpo como un suspiro. Estas mujeres no tocaban. Acariciaban. Como el viento. Como un recuerdo. Como el deseo, en su primer susurro. Y por eso, un solo roce podía quedar grabado para siempre. A veces, una sola noche bastaba para cambiarlo todo. Si una mujer lograba conquistar al sultán, no solo su mirada, sino su mente, su destino se transformaba. Al amanecer, ya no era una más. Podía convertirse en su favorita. Y si le daba un hijo, se convertía en la madre del futuro soberano. Recibía palacios. Oro. Sirvientas. Maestros para su hijo. Su nombre se pronunciaba en voz baja por todo el palacio. Su consejo podía cambiar imperios. Pero cuanto más subía, más peligro corría. En un harén donde todas ansiaban el poder, la envidia no era un sentimiento, era un veneno. Una sonrisa podía esconder un plan. Un regalo, contener muerte. Una caricia, ser un golpe. Detrás del jazmín y el almizcle, había traiciones, juegos de poder, desapariciones. Donde una se convertía en reina, otra se perdía en la sombra. O en el odio. Y aún así, todas soñaban con llegar allí. Porque una noche con el sultán podía darlo todo. O arrebatártelo. Podía guardar silencio, y aún así decir más que cualquier voz. Podía mirar, y alterar el destino de un imperio. Podía tocar, y quedar grabada para siempre. Una concubina del Oriente no era solo una mujer bella. Era actriz, en un escenario donde se jugaba su vida. Estratega, que sabía cuándo callar y cuándo mirar para cambiarlo todo. Maestra de un arte donde cada gesto era un rito, cada palabra, una trampa, cada paso, una jugada. La gracia oriental era solo la piel. Debajo, había fuerza. Inteligencia. Y años de preparación.
Porque la verdadera magia no empieza en la piel, empieza en la mente. Si quieres descubrir más secretos del antiguo arte del deseo, toca la campanita. Y te contaré historias que no se deben decir en voz alta.